me da mucho gusto verte, sobre todo hoy que es tu informe. Y bueno, Daniel, me da gusto verte a varios de ustedes. El día de hoy tenemos como invitado al consejero Ciro Murayama. La verdad es que creo que no requiere mayor presentación. Es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Lamentablemente concluye su periodo próximamente, entonces se nos va uno de los defensores férreos de la institucionalidad y del Estado de Derecho, pero creo que ha sido muy importante el papel que ha realizado en esta defensa de la autonomía de la institución y en esta defensa del Estado de Derecho, de la Constitución. Nosotros como abogados, ayer en el mensaje que se mandó en la toma de posición de Víctor Olea como nuevo presidente, justo se habló de la defensa del Estado de Derecho y del papel que tiene que tener la barra en ese sentido, y creo que no podríamos empezar mejor que con el consejero Ciro Murayama, a quien también, como en su momento lo hicimos en el Congreso con el consejero presidente Lorenzo Córdoba, creo que hay que agradecerle el papel y el gran trabajo que ha hecho como consejero electoral y en esta defensa de la democracia mexicana. No me tomo más tiempo, y consejero Murayama, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por platicar con todos y todas nosotras. Y bueno, adelante, te cedo la voz y la palabra para que nos platiques sobre los efectos de esta reforma electoral. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar en este espacio pues que es una referencia para los distintos debates jurídicos de nuestro país, la barra mexicana. Así que pues estoy muy complacido de poder conversar esta mañana con ustedes. Buenos días a cada uno y cada una de ustedes. Magistrada, qué gusto. Preparé una breve, una presentación para ayudarme a no divagar demasiado. Entonces, si me permiten, voy a compartir con ustedes esta presentación. A ver, no sé qué pasa aquí con mi presentación. En un momento la pongo. A ver, compartir pantalla. Caray. No, entre las opciones de lo que puedo compartir, no aparece mi presentación. Déjenme ver qué podemos hacer. Ahí se puede ver o no. Vemos nada más como una presentación en blanco o una hoja en blanco. Sí, ¿verdad? Qué raro. Te la podré enviar a lo mejor. Sí, mándamela y yo la pongo. Ok, ¿a dónde te la envío? Perdón por los fallos técnicos. Si quieres, te paso por WhatsApp el correo. Sí, o por WhatsApp, sí. O por WhatsApp está perfecto y aquí la descargo. Ajá. ¿Me mandas un mensajito para ubicarte? Sí. Y ahora mismo te la reenvío. Ahí está. Sí, perfecto. Perdón, se acostumbra uno a depender tanto de la tecnología que cuando falla. ¿Ya lo tienes? Ya, aquí está. Déjame la descargo. Entonces yo dejo de compartir. Bueno, en lo que descargamos la presentación, yo quisiera decir que esta reforma electoral que está ya aprobada por el Congreso y solo estamos a la espera de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. De hecho, esta mañana no está todavía en la edición
de hoy, del 24 de febrero. No sabemos a qué se debe este retraso, pero en su génesis se trata de una reforma electoral muy peculiar respecto a lo que han sido las reformas con las que México construyó su democratización desde el temprano 1977, cuando se dio la primera reforma de la apertura. A ver si, eh, todas han sido por consenso, han tenido el propósito de atender primero a reclamos de las minorías, de las oposiciones. Se basaron en diagnósticos precisos sobre pues, la situación política imperante. Por ejemplo, es el caso en 1977, pues ni siquiera había la apertura a las distintas fuerzas políticas. Es cuando se constitucionalizaron los partidos y se declararon entidades de interés público. Se crea la figura de los diputados de partidos, se inicia la representación proporcional. Más adelante se va ampliando el espacio para las distintas voces en el Congreso. Se crea el IFE, luego se le da autonomía y se construyen condiciones de equidad en la contienda. Después del conflicto de 2006, se acuerdan mecanismos para el recuento de los votos en elecciones muy competidas. Se elimina la compra de publicidad en radio y televisión. En 2014 se crea el INE para tener un estándar de calidad similar en todas las elecciones también locales. Es decir, eran reformas que atendían a problemas reales, que se construían con el consenso. Y hoy es la primera vez que tenemos una reforma que no surge del reclamo opositor, que no parte de un diagnóstico preciso y que además es impuesta unilateralmente desde el gobierno. Y pues en esta materia, la manera de procesar es tan importante como el contenido, porque estamos hablando de las reglas de la disputa por el poder político. Y cuando las reglas del juego para la competencia por el poder son impuestas de uno de los lados nada más, de uno de los actores, pues hay un daño ya a la legitimidad de los comicios que tendrán verificativo bajo esas nuevas reglas. Pero además, en su contenido, esta reforma entraña distintas violaciones a la Constitución, a la autonomía del INE y pone en riesgo las elecciones como las conocemos, y es lo que yo quisiera explicarles. Si me ayudas, Arturo, con la siguiente. Lo primero es que hay, digamos, un daño estructural al INE. La Constitución dice claramente que tenemos en el INE órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia que contarán con personal calificado necesario. Ese dice el artículo 41 y tenemos atribuciones muy claras como la capacitación electoral, la geografía electoral, el padrón y la lista, etcétera. Y vamos a ver cómo la reforma contraviene esta definición constitucional. La que sigue, por favor. Bueno, esto es lo más grave, y es que los órganos ejecutivos que más cercanos están a la gente y que operan en el terreno, que hacen posible las elecciones, son las 300 juntas ejecutivas distritales que nacieron pues desde que se creó el IFE en 1990. Se integran por 5 integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional. Son 5 vocalías, ahí las tienen ustedes: la ejecutiva, perdón, si nos regresamos, la ejecutiva, la secretarial, la de capacitación, organización y la del Registro Federal de Electores. Rápidamente digo en qué consisten estos equipos de trabajo. El vocal del Registro Federal de Electores coordina los módulos de atención ciudadana diario. En todo el país atendemos a 120,000 personas que van
a tramitar o a recoger su credencial. Estamos entregando un promedio de 60,000 micas al día. Esto hace más de 16 millones de credenciales se reponen al año. Ustedes saben que pues es la llave para votar, pero también es un documento muy confiable de identidad que tiene toda la ciudadanía a su alcance de manera gratuita. Lo importante de tener el padrón actualizado es que junto con cada nombre también hay una dirección, y esa dirección está perfectamente ubicada, y eso nos permite saber cuánta gente, cuántos ciudadanos viven en cada sección electoral y cuántas casillas hay que instalar y dónde. Gracias a ese trabajo permanente, hacemos a través de nuestro vocal de organización el recorrido para saber dónde se deben instalar las casillas. Es la gente que habitualla las casillas, que hace los trabajos de recuperación de los paquetes electorales cuando hay jornada electoral, y son los responsables de los cómputos. En una elección incluso muy abierta como fue la de 2018, dadas las reglas de recuento, aunque era clarísimo que había ganado el presidente López Obrador, sin duda alguna se tuvo que recontar el 75% de los paquetes electorales. Bueno, eso lo hace el personal especializado que encabeza la vocalía de organización. Aparte está la vocalía de capacitación electoral y educación cívica, que son quienes, además de estar realizando actividades permanentes de educación cívica con escuelas en todos los distritos, son los que están a cargo de capacitar a la ciudadanía sorteada para ser presidentes de casilla. La ley hoy señala que tiene el INE que sortear al 13% del padrón electoral en función de un mes del año, y los nacidos en ese mes son visitados. Estamos hablando de visitar a 12 millones de personas para tener instaladas más de 165,000 casillas. La vocalía secretarial es quien funge como es la fe pública, la oficialía electoral es una especie de notaría de todo lo que ocurre en materia electoral. Son los que sustancian las quejas entre los partidos, son quienes levantan todas las actas, porque en cada distrito se instala en proceso electoral un consejo distrital integrado por 6 ciudadanos que no trabajan en el INE, 3 mujeres y 3 hombres, encabezados por quien preside, que es la vocalía ejecutiva, y la vocalía secretarial lleva todas las actas. Y la vocalía ejecutiva es quien coordina estos equipos y es la cara del INE en los 300 distritos. Bueno, estas juntas, indispensables para nuestro trabajo, sin más, desaparecen. Dice la ley que quedará una oficina auxiliar en vez de cada junta, lo cual pues pone en riesgo tanto la actualización del padrón, los recorridos para saber dónde vamos a instalar las casillas. Ya no habrá gente especializada en capacitación de los ciudadanos para que se hagan cargo de las casillas, no habrá esta oficialía electoral, esta fe pública y toda la elaboración de las actas y constancias que le dan legalidad a todo el proceso electoral, no solo a la jornada, y quedará una vocalía, un vocal nada más operativo. Pero además ni siquiera serán 300 oficinas auxiliares, porque dice la ley que ahí donde haya una zona metropolitana con más de un distrito, solo habrá una oficina. Piensen ustedes que en la Ciudad de México, donde hoy hay 22 distritos y 22 juntas distritales, esos 22 equipos de 5 personas desaparecen y habrá una persona a cargo de organizar las elecciones en toda la capital del país. Lo mismo en Monterrey, lo mismo en Guadalajara, lo mismo en Tijuana, lo mismo en Puebla. Bueno, incluso la zona conurbada de la Ciudad de México en el Edomex tiene más distritos que la Ciudad de México, tiene 28 distritos que van pues desde el oriente hasta el otro lado de la Ciudad de México, por todo el Estado de México, y pues pensar que una oficina puede organizar las elecciones ahí donde votan más de 10 millones de personas, solo un funcionario, pues es simplemente imposible. La que sigue, por favor. Entonces despiden al personal
y solo una persona va a hacer el trabajo de todos los demás, incluso en zonas metropolitanas completas, lo cual hace materialmente imposible la organización de las elecciones. Aquí solo son algunos de los ejemplos de las distintas tareas que hoy hacen estas juntas ejecutivas. Desaparecen los órganos y nos dejan sin el personal capacitado necesario. Todo ese personal, esos vocales, son miembros del Servicio Profesional Electoral que llegaron a sus cargos por concurso público, que son sometidos a evaluación todos los años y a un programa de formación y capacitación permanente. No es un milagro que haya una casilla siempre cerca de nuestra casa para votar cuando somos llamados a las urnas, incluso en las zonas más conflictivas y complicadas del país, con mayor inseguridad, no se dejan de instalar casillas. ¿Por qué? Porque hay equipos permanentes del INE que conocen palmo a palmo el terreno, la ciudadanía les conoce a ellos, nos deja operar. Si desaparecen esos equipos, creer que solo con gente contratada temporalmente que no conoce la realidad social, política, incluso geográfica de cada pueblo, de cada colonia, pues puede poner en riesgo la elección. Esto es lo más peligroso del plan B, que ya no hablemos de elecciones genuinas, auténticas, hablemos de elecciones a secas. Es posible que no haya casillas instaladas si avanza el plan B con esta destrucción de la estructura del INE, que pues sus resultados ahí están organizando comicios competidos, auténticos, una y otra vez. La que sigue, por favor. También el plan B desaparece a la Junta General Ejecutiva, desaparece a la Secretaría Ejecutiva y deja al secretario solo como un secretario auxiliar del Consejo General, de tal manera que mezcla la reforma dos cosas que la Constitución, cuando les leía yo el artículo 41, la Constitución distingue bien entre órganos de dirección y órganos ejecutivos. En un lado se toman las decisiones y otros son los que lo operan. La Constitución dice que el órgano superior de dirección es el Consejo General. Entonces los consejeros toman decisiones, pero no operan ni administran recursos. Ahora, al desaparecer la Junta General Ejecutiva, se crea una comisión de administración integrada por consejeros electorales, de tal manera que ahora los consejeros se vuelven administradores, lo cual contraviene la Constitución, pero también genera una cosa muy incómoda, que es que los consejeros empiecen a tomar decisiones de adquisiciones, de contratación de materiales, etcétera, etcétera. Y la verdad es que nuestra función no es estar tomando decisiones administrativas y manejando recursos. Incluso se abre un frente de presión y de denuncia para los consejeros al estar involucrados en el ejercicio directamente de recursos. La que sigue, por favor. La Constitución señala que habrá una Contraloría, y en buena hora, que tendrá a su cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos del instituto. Eso es totalmente correcto y pertinente. Sin embargo, ahora el órgano interno de control, que hoy pues recae en una persona muy cercana a la bancada mayoritaria, de hecho pues ese es su origen político, va a estar validando la estructura del servicio profesional, va a estar presente en todas las reuniones entre el secretario ejecutivo y las áreas, va a ser parte de la comisión de administración, es decir, el órgano interno de control se vuelve una figura que incide en las decisiones sustantivas de trabajo, de organización electoral, y la figura del OIC no es electoral, es de control, de verificación, que se gaste y que y que los ingresos se apeguen a la legalidad. Ahora, pues ya tenemos
una figura que va a estar interviniendo, incluso vetando decisiones del INE sin tener esa atribución constitucional. Ahí hay otra violación a la Carta Magna. La que sigue, por favor. Bueno, ya les decía yo que se puede poner en riesgo incluso el padrón electoral. Hoy la estructura en todo el territorio para tener un padrón de altísima calidad. Acuérdense ustedes que en el pasado se hablaba de los rasurados del padrón, de los muertos votantes, del carrusel, gente que podía votar 2 veces. Eso se acabó venturosamente con la construcción de un padrón electoral confiable que además es administrado no por el gobierno, sino por un instituto autónomo. Para tener este padrón de tan alta calidad, además de trabajar diario en 900 módulos donde la gente pues permanentemente está haciendo trámites y eso nos permite tener actualizado el padrón, pues tenemos una estructura en donde en cada entidad hay un vocal del Registro Federal de Electores y tiene un equipo de 6 personas, una encargada de la cartografía estatal, otra de la depuración, es decir, pues dar de baja a las personas fallecidas o cuando hay notificaciones de jueces porque ya hay alguien con sentencia penal y pierde sus derechos, pues hay que suspenderle su pertenencia al padrón y al listado nominal. Hay encargado de actualización, todas las personas que llegan a edad de ciudadanía. Tenemos un encargado de la atención ciudadana y el control de los partidos políticos del padrón, porque los partidos pueden estar viendo todos los movimientos. Hay 32 comisiones locales de vigilancia y 300 distritales de vigilancia, más una nacional. Entonces, estos equipos de 6 personas a su vez coordinan a los 300 vocales del registro que están en los distritos y cada vocal de registro trabaja con otra figura del servicio que es el jefe de oficina de seguimiento y análisis de cada movimiento del padrón. Y entonces, si aparece un domicilio irregular porque se empiezan a registrar muchas personas de forma atípica en un domicilio, pues se hacen visitas para ver qué pasa. Bueno, pues si es un asilo de personas mayores, es normal que ahí haya 20 o 30 personas con ese domicilio, pero no pues en una casa normal, porque a veces hay lo que se llama el turismo electoral, la intención de llevar a ciudadanos a registrar en una entidad, en un municipio, aunque no necesariamente vivan ahí, pues todo eso lo controlamos y lo hacemos a través de estas figuras. Bueno, ahí tienen los datos de todo el trabajo que se hace día a día. ¿Y qué hace la reforma? De estos 792 funcionarios de carrera que están a cargo del padrón, solo quedarán 32. Una persona en cada estado. Pues otro de los riesgos del plan B, que perdamos la calidad del padrón electoral. La que sigue, por favor. Bueno, ya les decía yo, el trabajo que hacen los vocales de capacitación, integrando las casillas, reducen los tiempos en los que tenemos que confeccionar. Como en México, pues venimos de un sistema basado en la desconfianza. A diferencia de otros países, pues no son funcionarios públicos los que se encargan de las casillas, sino ciudadanos de a pie que son sorteados y siempre diferentes en cada elección para que los partidos no sepan quiénes van a ser y no los presionen, en fin. Entonces, tenemos que hacer este trabajo de capacitación. Se acortan los plazos. También para capacitar a nuestros capacitadores, a los famosos CAES, capacitador asistente electoral y supervisores electorales. Una cosa que es muy peligrosa y está aquí en la parte izquierda, que es la acreditación de los representantes de los partidos políticos. Fíjense ustedes, es importante que los partidos vigilen la elección. Esa es una garantía para todos de que las cosas se están haciendo bien. Hoy en día,
cada partido tiene derecho a 2 representantes por casilla. Son 7 partidos, pues ya son 14 personas por casilla. Y son 165,000 casillas, son más de 2,250,000 personas las que tenemos que acreditar y saber exactamente en qué casilla va a estar acreditado cada representante. Para eso, con la ley actual, nos tienen que notificar hasta 13 días antes de la jornada electoral los partidos quiénes son sus ciudadanos representantes, nos dan su credencial de elector, los identificamos, les generamos una acreditación. Tienen incluso hasta 10 días antes si quieren hacer sustituciones. Y cuando se reparte el paquete electoral, donde van las boletas, las actas, la mampara, todo lo que se necesita en una casilla, y se entrega al presidente o a la presidenta de casilla, la persona que fue sorteada, de los que se sortean por mes de nacimiento y luego por letra del apellido, los primeros que quedan para integrar la casilla, la presidencia es quien tenga la mayor escolaridad. Bueno, se le entrega la semana previa a la elección el paquete, tenemos que entregar 165,000 paquetes, entonces empezamos desde el lunes y lo óptimo es acabar el viernes para no arriesgar que no se reciba algún paquete y no se instale la casilla. Bueno, imagínense, ahora la ley dice que se reduce a que pueden acreditar sus representantes los partidos 48 horas antes de la jornada y cambiarlos el mismo día de la jornada. Eso quiere decir que no vamos a tener control de quiénes son los representantes de los partidos. Una persona que esté como presidente de casilla no va a saber a quién dejar entrar a que se siente a verificar la identidad de los votantes, a estar interviniendo para presentar alguna queja, para firmar las actas. Bueno, ¿qué dice la ley de medios de impugnación? Si hay una persona acreditada y no se le permite el acceso, es riesgo, causa de nulidad de la elección de toda la casilla. Si no le dejas entrar, pero si dejas entrar a alguien que no esté debidamente acreditado, también se anula la casilla. De tal manera que el plan B contiene una inducción a la nulidad de las elecciones, porque va a ser imposible saber quiénes son los representantes de casilla si te los cambian el mismo día. Luego, otra cosa llamativa es que hoy pues se da preferencia a la escolaridad de la gente porque pues las actas son bastante barrocas, por la desconfianza hay que poner muchos datos, a lo mejor algunos de ustedes han sido funcionarios de casilla y les ha tocado, pero ahora uno de los criterios que mete la ley es que se dará preferencia a las personas de más edad. Eso dice la norma. La que sigue, por favor. Bueno, se ponen en riesgo los resultados electorales porque imagínense, la gente capacitada en hacer cómputos, en recibir, son como 550 casillas por distrito. Entonces, si hay muchos recuentos, hay que armar grupos de recuento, son horas de mucha tensión, están en el recuento los representantes de todos los partidos y el personal capacitado en hacer cómputos y recuentos es despedido, nuestros vocales de organización electoral. Ya no van a estar ahí. A mí lo que me preocupa es que en una elección, que no sea tan holgada como la del 2018, si estás en un cómputo disputándote qué voto, si estuvo bien marcado, a qué partido le corresponde, y no hay la gente que sabe coordinar y que tiene los criterios de qué voto es válido y no, pues podemos tener 300 puntos de conflicto político en vez de pues un espacio para que se construya con certeza el resultado electoral. Ahí están los datos de recuento, el 75% de los paquetes en 2018 hubo que recontar casi 43 millones de votos en 2021, una votación menos copiosa porque no fue presidencial, más de 29 millones entonces de votos que recontar, pues es un riesgo innecesario despedir a la gente e ir a un escenario como este. La que sigue, por favor.
Y bueno, también hay un daño, por supuesto, a los derechos laborales de gente que realiza bien su trabajo, que ganó un concurso público, que es evaluada, cuyos resultados ahí están. Apenas este domingo hubo elección extraordinaria en Tamaulipas porque uno de los senadores electos en 2018 es ahora el gobernador y su suplente falleció en un accidente automovilístico, entonces hubo que hacer una elección. Bueno, pues Tamaulipas, que ustedes saben es una de las entidades más complicadas, tuvo 4,777 casillas instaladas el domingo, es decir, el 100% de las planeadas. Nuestra gente sigue trabajando con grandes estándares de calidad, dando resultados incluso en las zonas más complicadas del país, y pues la reforma les pone en la calle sin ninguna justificación que la idea de ahorrar. Déjenme decirles que se van más de 2,000 personas del servicio profesional, más el personal administrativo que trabaja en las 300 juntas. Podemos estar hablando de 6,000 personas despedidas. El costo de la liquidación de estas personas es mayor que las cifras que han manejado en el gobierno como ahorro. Y además, la Constitución dice que las relaciones laborales de los trabajadores del INE, tanto el servicio como de la rama administrativa, estará definida en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y de la rama administrativa del INE. Eso dice la Constitución. La ley dice que todos los trabajadores de la rama administrativa salen del estatuto, es decir, los deja en el limbo jurídico de sus relaciones laborales, afectando pues un derecho fundamental. Entonces, pues también es una ley muy abusiva de gente que trabaja y que trabaja pues con honestidad y dedicación. La que sigue, por favor. A la fecha, y como veíamos al principio, el INE tiene la atribución de confeccionar el padrón y la lista nominal como institución autónoma. Ahora, con la legislación secundaria, se establece que va a ser la Secretaría de Relaciones Exteriores quien valide quién puede votar desde el exterior. A partir de que nació el INE en 2014, se inició con la credencialización en el exterior. El trámite se hace en los consulados, pero la información la recibe solo el INE y nosotros producimos la credencial y la mandamos directamente a la persona por correo. Así hay ya más de 1,300,000 mexicanos que viven fuera del país que tienen su credencial para votar. Bueno, ahora ese listado nominal lo va a validar el gobierno, puede anular, puede incluir, porque además ahora se puede votar con matrícula consular o pasaporte. No hay control, incluso en los consulados, un consulado puede emitir una matrícula a una persona que tenga otra matrícula en otro consulado, de tal manera que pues ya el gobierno empieza a meterse en la confección del listado nominal. Hay, según cálculos, más de 12 millones de compatriotas viviendo fuera. Imaginemos que pasaría en una elección relativamente cerrada que tenga una diferencia de menos de 1,300,000 votos, en la cual pues sea la Secretaría de Relaciones Exteriores quien diga quién pueda votar y quién no, pues pone en riesgo la confianza en las elecciones íntegras. Otra vez, una contravención a la Constitución. La que sigue. Hay una parte del Plan B que ya está publicada, el 27 de diciembre se publicó y entró en vigor el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, pero no es broma, tiene efectos muy graves. El asunto es que ustedes se acordarán, allá por 2006 el presidente Fox dijo que no convenía cambiar de caballo a mitad del río, que había que seguir con su partido.
Eso generó aquel dicho tan desafortunado de cállate chachalaca, y a la siguiente reforma electoral, la de 2007, se llevó a la Constitución la prohibición de que los servidores públicos intervinieran en los procesos electorales, y bueno, pues les impuso un deber de neutralidad. ¿Qué es lo que hizo la primera parte del Plan B? Dice que ya solo será propaganda gubernamental, porque además se especifica en la Constitución que al inicio de las campañas electorales debe suspenderse toda propaganda gubernamental. Pues modificaron la ley reglamentaria del 134 para decir que propaganda gubernamental solo va a ser aquella que esté etiquetada como tal en el presupuesto. Les doy un ejemplo, no hay instrumento más potente de propaganda gubernamental que las conferencias mañaneras, y las conferencias mañaneras no aparecen en el presupuesto. Entonces, por tanto, no son propaganda gubernamental. Y todas estas pintas que vemos ahí, pues como no están en ningún presupuesto y quién sabe con qué dinero se financie, tampoco es propaganda gubernamental, ni son actos anticipados de campaña. Y lo que dice la ley, además, es que todas las expresiones de los funcionarios públicos se entenderán como ejercicio de su libertad de expresión. Entonces, si el presidente se tunde a los opositores en plena campaña, apoya a su candidata o candidato, pues eso es libertad de expresión, no es injerencia gubernamental. A pesar de que cuando se reformó el 134 constitucional, en la exposición de motivos queda muy claro que la libertad de expresión es para los ciudadanos, no para el poder, y es para que las personas puedan defenderse de el ejercicio del poder, y ahora pues le dan la vuelta y la libertad de expresión es para el poder sobre los ciudadanos. La que sigue. Bueno, afecta también la reforma mucha de lo que se había avanzado en permitir la presencia de mujeres, porque lo que se ha venido haciendo ya desde hace años con decisiones del INE y criterios del tribunal es que las candidaturas de hombres y mujeres, además de ser 50-50, sean en bloques de competitividad. Cada partido debe tener en el tercio de los distritos o municipios más votados, tener tantos hombres como mujeres. En el tercio menos votado también, y en el que le va a regular, tantos hombres como mujeres. Ahora solo hay 2 bloques. Fijan un piso de postulación de candidatos de distintas minorías y grupos vulnerables menor a lo que ya se ha venido haciendo. La que sigue, por favor. Los partidos logran pues ver disminuidas las sanciones ante distintas conductas. Por ejemplo, hoy se establece que si no se presentan informes de ingresos y gastos de las precampañas, no se puede tener una candidatura. Es el caso de Félix Salgado Macedonio y de Morón en Michoacán, pues ya esa sanción se elimina. También no están obligados a tener un mínimo de militantes. Y otra cosa, las autoridades electorales deben auxiliar a los partidos en el cumplimiento de sus derechos y obligaciones. Yo no sé si ahora el INE les tiene que hacer sus informes de ingresos y gastos, es decir, en vez de autoridad que supervisa a los partidos, vuelven al INE una especie de subordinado o de trabajador para los partidos. La que sigue. Desnaturalizan la fiscalización. Ahora, si no se gastan el financiamiento público, se lo pueden quedar. Ahora, por ejemplo, pues hay un financiamiento etiquetado como gasto de campaña. Si no se gasta, hoy se tiene que regresar ese dinero, fue dinero público que no se usó para el fin previsto, se lo pueden quedar o lo pueden usar para pagar sus multas, con lo cual
pues caray, violo la ley y con el dinero que me van a dar, pues yo pago la multa y es parte del peaje y creo que pues eso genera incentivos incorrectos para el respeto a la ley por parte de los actores políticos. La que sigue. Bueno, por cierto, en la Ley General de Partidos Políticos, si bien el financiamiento público federal está en la Constitución, en la Ley General de Partidos se dice que la misma fórmula con la que se calcula el financiamiento federal se debe aplicar en cada estado, de tal manera que los partidos no reciben 5,000 millones de pesos, sino 10,000, uno con cargo a la federación y el otro tanto con cargo a las entidades. Podían haber dicho que el financiamiento público a los partidos a nivel local se iba, hoy ¿cuál es la fórmula? Dice la Constitución, es por cada ciudadano el 65% de una unidad de medida de actualización. Entonces, pues eso da la cifra tan alta. Si en vez del 65 hubieran puesto el 20% de una UMA, se habrían ahorrado más de 3,500 millones al año si ese fuera realmente el objetivo, pero no lo hicieron. La que sigue. Pues ahora que sigue, pues los partidos políticos, las minorías parlamentarias o incluso el INAI pueden establecer acciones de inconstitucionalidad. El INE, controversia constitucional. El secretario ejecutivo, con esto que lo destituyen, invadiendo las facultades del INE, porque el secretario ejecutivo es nombrado, dice la Constitución, por el voto de al menos 8 de los 11 consejeros del INE, propuesta del presidente, y durará en su encargo 6 años y puede ser reelegido una vez. Al actual secretario, el Consejo General lo designó para su segundo periodo el 6 de febrero de 2020, así que debe concluir el 6 de febrero o 5 de febrero de 2026. Y un transitorio, el 17º, lo cesa de funciones, invadiendo desde el legislativo esa atribución que es exclusiva del Consejo General del INE, además con una cosa muy mal hecha que dice que cesa el día que se publique el decreto. Y el decreto dice que entra en vigor al día siguiente de su publicación. Es decir, cesan una persona con una ley antes de que la ley entre en vigencia. Así hicieron las cosas. Bueno, y luego el personal del INE puede recurrir a distintos juicios administrativos, laborales, juicios electorales y laborales, en fin, y pues también la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, es lo que pues se vendrá seguramente en los próximos días y semanas. Y con esto, Arturo, pues yo concluyo la exposición de pues este plan tan peligroso para la democracia mexicana, y quedo atento a sus preguntas con mucho gusto. Muchísimas gracias, consejero. La verdad es que es muy importante, yo creo que empezar por entender cuál es el alcance de esta reforma, ¿no? Y en dónde es la parte en la que hacen mucho daño. Sobre todo, digo, yo hay dos cosas que veo muy particulares, dañinas, ¿no? Una es la eliminación de la estructura del INE, y es algo que es difícil de entender y de explicar. La verdad es que quienes estamos en esto y quienes lo conocemos, la organización de una elección es un proceso, la verdad es que perfecto en cuanto a actividades, tiempos, tareas, todo lo que tiene que pasar para que un domingo nosotros lleguemos y tengamos una boleta en nuestras manos y después puedan decir quién ganó. La verdad es que es una ruta sumamente compleja. Yo que he ido a varios países a observar elecciones, en ningún lugar lo hacen tan exactamente como se hace en México, ¿no? Esa es una parte bastante interesante. La otra, y para esto, pues desde luego necesitas una estructura bastante amplia. Y aquí, pues, digamos, en el caso de la Secretaría Ejecutiva, un poco para tratarlo de explicar en otras palabras, la Secretaría Ejecutiva es como la operadora de todo
el Instituto Nacional Electoral. Es quien jala las riendas de un lado al otro. Y la verdad es que lo que hicieron fue desmantelarla y el secretario se va a volver prácticamente un asesor del Consejo General. Ahí le hicieron como una capitis diminutio y pues, solo porque está en la Constitución, si no lo hubieran eliminado. Y la estructura desconcentrada, esta estructura que habló el consejero que desaparecen, pues son como los brazos que están cerca de la ciudadanía todos los días, ¿no? Esos que permiten que toda la actividad del instituto ocurra. Ahí lo pongo de esta manera, es como si Bimbo y Coca-Cola que reparten de tiendita en tiendita, de changarro en changarro, de repente a los repartidores les quitan los camiones y les dicen, pues tienes que seguir repartiendo, pero ahora en diablitos, a todos lados, ¿no? Es exactamente lo mismo porque el alcance es igual. La verdad es que luego hay algunas historias en los distritos en las que caminan horas para llegar a ciertos lugares, llevan las cosas en burro, incluso en algunos lugares hasta en helicóptero porque son inaccesibles. Y la otra parte es todas las manos que le amarraron a la autoridad al impedirle hacer ciertas interpretaciones e imponer ciertas sanciones, pues porque desde luego son incómodas, ¿no? El precedente de Salgado Macedonio y de Morón causó mucha incomodidad y otras muchas multas. Morena es el partido más multado en fiscalización. Morena pierde casi el 25% de su financiamiento. Es el partido que más financiamiento recibe. Recibe cerca de 2,000 millones de pesos en financiamiento y pierde cerca del 25% de financiamiento en multas porque pues simplemente no saben cumplir las reglas. Imagínense si a nosotros nos quitaran el 25% de nuestro sueldo porque pues cometemos multas, infracciones de tránsito y demás, pues estaría complicado, ¿no? Pero pues Morena sí funciona. Entonces creo que y varios de los partidos, ¿no? La verdad es que todos son bastante poco ordenados en estos temas. Bueno, ahora sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Voy a leer una que pusieron aquí, habla Javier García pregunta, ¿qué posibilidad de aprobación tiene el plan B? Bueno, el plan B ya se aprobó. ¿Qué medios de impugnación con posibilidades se tienen? Creo que ya lo explicó. Y por último, los nuevos consejeros para el INE, ¿qué garantía de trabajo con honestidad y dedicación aprecia con su nueva asignación? Bueno, no, dejo esa pregunta y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta al consejero Murayama. Bueno, mientras, no sé, consejero, si tienes algún comentario a esta pregunta o algún otro comentario, por si alguien se anima a hacer alguna pregunta en el Inter. Claro que sí. Sí, con gusto les comparto la presentación, ya la tiene Arturo, entonces la puede distribuir pues, con todo gusto. Nosotros pues lo que queremos es justamente explicar qué es lo que está pasando, lo que puede pasar. Desde el gobierno se insiste en que es una exageración, ya quisiéramos que fuera una exageración, realmente se está poniendo en riesgo la posibilidad de tener elecciones en 2023-24, la posibilidad de que la Corte pueda, por ejemplo, otorgar una suspensión, pues es muy esperanzadora, porque el artículo 105 de la Constitución señala que 90 días antes del inicio de un proceso electoral no pueden modificarse las normas sustantivas. De tal manera que con la ley todavía vigente, porque no se ha publicado el plan B, el proceso electoral empieza en septiembre y 90 días antes son el 2 de junio. Si para el 2 de junio hubiera una suspensión de esta ley, tendríamos que ir a la elección de 2024 con las reglas que conocemos y con el INE operando a todas sus capacidades. Digamos que la fecha mágica es el 2 de junio y ojalá la Corte pueda suspender esta ley que además tiene otros vicios.
hay un problema parlamentario. Ustedes saben que el 6 de diciembre de 2023 se votó en contra del Plan A, que era la desaparición del INE en la Constitución. Ese mismo día, lo que era una iniciativa presidencial se presentó, creo que sin apego a la verdad de los hechos, como una iniciativa de legisladores, y con ese pretexto no pasó por comisiones, con lo cual pues ya se vicia el procedimiento parlamentario, con lo cual la Corte tiene ahí otro elemento. Además, norma postulaciones de minorías y grupos indígenas. La Corte ya este año echó para atrás una reforma legal en Coahuila, incluso ya habiendo iniciado el proceso electoral en curso, porque también abordaba temas de representación indígena sin haber hecho una consulta previa con las comunidades indígenas, como establece el convenio 169 de la OIT. Si la Corte aplicara el mismo criterio, pues tendría que echar para atrás el plan B, porque no hubo esa consulta. Así que pues las posibilidades de que la Corte pueda echar atrás esto, pues creo que son altas. Hay demasiados elementos de inconstitucionalidad y de vicios procesales para así hacerlo. Y sobre la pregunta de qué pasa con los nuevos consejeros del INE, pues yo con toda franqueza les quiero decir que me encuentro muy preocupado. No sabemos todavía quiénes se anotaron. Ojalá que haya gente con amplias trayectorias, con capacidades, porque pues sin materia prima de calidad no hay resultado de calidad posible. Sé que veía en la prensa que cerca de 900 personas se inscribieron o un poco más. La verdad es que no, hasta donde se nos ha hecho público, no sé en qué momento hará el comité del conocimiento los nombres, pero mi preocupación viene de dos elementos. Una, primera reflexión tiene que ver con la declaración del secretario de Gobernación de que no iban a dialogar con la oposición para nombrar a los consejeros. Y la Constitución venturosamente señala que la designación de los consejeros tiene que hacerse con el voto de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Es decir, Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes. Tendrían que acordar con la oposición. Este es un candado que obliga no a una mayoría simple, sino a la construcción de consensos. Hoy los 11 consejeros que formamos parte del Consejo General hemos sido nombrados por 3 legislaturas distintas con el consenso de todas las fuerzas políticas, que encontraron en cada persona pues garantías de imparcialidad. Entonces hay esa indisposición del diálogo, lo cual pues nos dice que se está renunciando a la política y que se desprecia incluso la posibilidad de conversar y de ponerse de acuerdo. Se dice que hablando se entiende la gente, pues desde el gobierno se mandó la señal de que no hay la más mínima disposición ni de dialogar. Ahora, ¿qué pasa en ese escenario? La ley señala que, la Constitución, es más, señala que al no haber, si no hay los votos suficientes para designar, si no hay acuerdo, se procederá a un sorteo en la Cámara, y si no lo hace la Cámara, en la Corte. Pero el sorteo es sobre las quintetas que confeccione el comité técnico. Y el comité técnico fue pensado, creo yo, de manera muy apropiada, porque son 7 personas, 2 designadas por el INAI, el Instituto de Transparencia, 2
por otro órgano constitucional autónomo, la Comisión de Derechos Humanos, y 3 por la Junta de Coordinación Política. Generalmente, los 3 de la Junta de Coordinación Política venían siendo por consenso de los partidos. La vez anterior fueron Diego Valadez, Ana Laura Magaloni, Silvia Yorguli, presidenta del Colmex. ¿Qué pasó con ese diseño? Por un lado, se perdió la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos. Y entonces, pues, son 2 personas, digamos, con ciertas simpatías políticas. El INAI designó a 2 personas muy respetables, creo yo, al doctor López Ayón y a la politóloga Maite Azuela. Entonces, vamos así. Pero en la Junta de Coordinación Política no hubo diálogo, no hubo acuerdo, y hay 3 personas que contaron con el voto solo del gobierno y sus aliados, la abstención de 3 partidos de oposición y el voto en contra de Movimiento Ciudadano. ¿Eso qué quiere decir? Que el comité tiene cierto sesgo. Y si el comité integra, y por eso va a ser muy importante el grado de exigencia que se tenga sobre los trabajos del comité los próximos días. Si el comité confecciona 4 quintetas con sesgo, pues a la rifa vamos a ir con sesgo. Y 4 personas, déjenme decirlo así, alineadas con el gobierno, puede ser el fin del INE autónomo. Entonces, pues sí estamos en días muy complicados. No sé si alguien más tiene algunas preguntas. Por aquí comentan un poco de los efectos de las impugnaciones. Ayer en el evento de toma de posición que estaba el ministro Pérez Dayán, se comentó, el ministro Pérez Dayán emitió ya una suspensión momentánea, provisional, respecto del primer paquete de reformas, el que comentó el consejero, que son más bien en temas de comunicación de los servidores públicos y propaganda. Y el segundo paquete, que son todo este juego de reformas que impactan en la organización de las elecciones, todavía no se impugna porque no se ha publicado en el diario oficial. Yo creo, a mi parecer, es como buena señal que al menos en un inicio se haya otorgado la suspensión, ¿no? Y aquí entra lo que había comentado el consejero en el sentido de ver si pasamos el periodo de veda con la suspensión para al menos irnos en principio a las elecciones del 2024 con la legislación, digamos, actual, que todavía está vigente. No sé, ¿alguien más tiene algún otro comentario, algo más que quisiera comentar? Pregunta María Fernanda, ¿qué otro tipo de violaciones a derechos humanos no estrictamente político-electorales se advierten de la reforma? Al vulnerarse con el plan B derechos no estrictamente electorales, procedería un amparo colectivo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no. Lucía, buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctor Murayama. Muchas gracias, Arturo, por la plática. Digo, ahorita considerando que nuestra democracia depende de la Corte, es un poco el tema. Quisiera preguntar en torno a o sea, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, no? Más allá de ir el 26, manifestarnos en contra, pero, o sea, hay un más, porque si no, como que nos quedamos, híjole, o sea, es muy decepcionante estar donde estamos, ¿no? Esa sería la pregunta. Y en cuanto a suponiendo sin conceder, pues, pero así sea, que así no sea, que pase realmente el plan B, ¿qué podemos hacer nuevamente? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Consejero. Gracias. Sobre la primera pregunta, ¿qué derechos no estrictamente electorales se pueden estar vulnerando? Algo que no señalé es que también la ley electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reformada, la LEGIPE,
plantea que los módulos de credencialización del INE se instalarán preferentemente en oficinas de gobierno. Eso puede comprometer los datos personales. Yo creo que ahí hay un elemento jurídico para ampararse. Okay. Imagínense que estamos en una presidencia municipal. ¿Quién va a resguardar nuestros equipos, toda la información durante las noches? Pues será oficinas a cargo de actores políticos. Eso sería un peligro. Entonces yo creo que por ahí hay una veta en la que los abogados pueden explorar. Yo no lo soy, ustedes sí, por el tema de los derechos. Ahora aquí me preguntan si la totalidad de las leyes serán presentadas por revisión de la Corte. Son 6 leyes y sí, ya hay amparos frente a las primeras 2 y se estará esperando que se publique para ir. Así lo han dicho distintas minorías parlamentarias, partidos políticos, y el INE lo impugnará en todo esto que he expuesto y que es peligroso. Nosotros en controversia, que es lo que constitucionalmente podemos hacer por la invasión de facultades, ¿no? Es lo que procederemos a hacer, pero yo confío en que las otras figuras facultadas para así interponer acciones de constitucionalidad lo hagan. Y sobre la pregunta de Lucía, a ver, yo creo que justamente por ser tan preocupante el panorama, lo último que hay que hacer es no hacer nada. Cuando las democracias han colapsado es porque la ciudadanía se desentendió de la cosa pública y de lo que estaba pasando. Entonces, yo no puedo, me encantaría ir a la marcha, pero bastantes flancos abiertos tenemos como para que además digan que como funcionarios el INE está encabezando, donde hay actores de oposición. En fin, yo creo que es muy importante la presencia ciudadana en defensa de la democracia en estos tiempos tan oscuros. Contagiarse de entusiasmo siempre es importante. Yo espero que esta marcha pueda tener un significado similar a la del 13 de noviembre, que estoy convencido que sin esa marcha hubiera muerto el INE, porque esa marcha paró la reforma constitucional. Había guiños de algunos actores de oposición acercándose al gobierno y fue la marcha lo que les dijo, ni se te ocurra. Entonces eso fue venturoso y ojalá que los discursos en la marcha sean de mucha tolerancia, no caer en lo mismo que hace el gobierno, que es la personalización, que es el ataque, que es la intolerancia, que es la polarización. Yo creo que la mexicana que está asustada por el avance autoritario no puede usar el lenguaje de los autoritarios. Estamos defendiendo no a una candidatura de oposición, se está defendiendo el arreglo democrático para seguir coexistiendo en la diversidad de manera civilizada políticamente. Eso es lo que estamos defendiendo, nuestro derecho incluso a disentir entre nosotros. Pero este plan pone en riesgo las elecciones y eso es por eso al final el daño mayor es a cada ciudadana y a cada ciudadano. Claro que para llegar a ese daño se destroza al INE, pero la afectación es a los derechos políticos de la ciudadanía y yo me temo de las generaciones por venir si esto prospera. Por eso es tan importante no dejar de cada persona que tenga la idea de cómo presentar un recurso jurídico, la figura del amicus curiae, en fin, todas estas acciones son muy importantes y sobre todo, permítanme abusar de su hospitalidad esta mañana, pues espacios como la Barra Mexicana de Abogados, los colectivos a los que ustedes pertenecen, con el conocimiento que tienen de su profesión. Es muy importante que la gente que tiene
conocimientos del derecho, pues los pongan al servicio de, pues de todo mundo, porque aquí la afectación sería para todos, ¿no? Para el conjunto de las mexicanas y los mexicanos. Así que, pues yo confío en que mientras haya una ciudadanía atenta y participativa, nuestra democracia seguirá en pie. Hoy más que nunca es pertinente esa participación. Es necesario que el desánimo no nos venza, porque es mucho lo que está en juego. Y a lo mejor si dejamos de hacer algo hoy, nos vamos a arrepentir en el futuro. Así que pues más vale desplegar nuestra imaginación y nuestra energía en estos momentos en que eso es necesario. Me preguntan si debió consultarse algún grupo vulnerable. Pues simplemente a las comunidades indígenas, de acuerdo al 169, al convenio de la OIT. Les doy un ejemplo. Acabamos recientemente la distritación porque estuvieron los datos del nuevo censo de población y tenemos que procurar la conformación de distritos con población indígena, y para eso tuvimos que hacer una consulta a las comunidades indígenas a lo largo de prácticamente todo un año. Tuvimos reuniones, recibimos más de 5,000 opiniones de comunidades indígenas acerca de dónde querían que quedara, en qué municipio ubicado su distrito, su cabecera distrital, en fin. Y con eso incluso hubo un órgano garante de la consulta indígena que fue designado por el INE, en este caso el Instituto de Geografía de la UNAM, y nada de eso se hizo con la reforma del Plan B. Fue una reforma apresurada sobre las rodillas, se votó en la mañana en contra del Plan A y 3 horas después se había votado el Plan B. Ni siquiera lo habían leído, entonces pues, no hubo consulta ni nada, ¿no? Muchas gracias. Jaime, adelante. Gracias, buenos días. ¿Me escuchan bien? Porque tengo el internet un poco inestable. Muchas gracias al señor consejero y a toda la barra, mi barra, de hace más de 43 años que milito en ella y pues siempre convencido de su fuerza y de su presencia. Preocupa también, y ya se ha dicho, pero es un punto muy, muy importante, el que todo lo que es el Registro Nacional de Electores, es decir, la totalidad de personas con disposición de votar, quede también en manos de la autoridad oficial, es decir, que no sea un organismo como el INE. En ese momento, pues todo lo que había de la credencialización independiente, pues se va a venir abajo, ya no habrá esa identidad, ya no habrá el manejo claro, transparente de las credenciales, y ahí también es un verdadero problema. Se acabarán las elecciones libres, serán prácticamente controladas, ¿no? No sé, el señor consejero, qué opinión le merece este comentario. Digo, es algo que ya se ha platicado, pero el volver al sistema antiguo que yo viví, de que no había credenciales, votaban en unas listas que tenía la Secretaría de Gobernación, y ahora que se logró este gran paso, pues también se va a la basura, ¿no? Sería mi comentario, y agradecido con la presencia del consejero Murayama. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Antes de darle la palabra al consejero, perdón, consejero, nada más ya para decir que con esto concluimos para que puedas salir a tiempo a tu compromiso. Y nada más me gustaría decir respecto de lo que nos preguntó Lucía. Yo platiqué en su momento con la presidenta Claudia Ebuen, y ya he platicado también con el presidente Víctor Olea para que desde la barra no solo emitamos posicionamientos, que hemos venido emitiendo varios en torno a la reforma y en torno a diversos temas relacionados con en su momento en el proceso electoral, en torno al ataque a los consejeros y demás,
sino también para que participemos activamente. Estamos analizando si presentamos escritos de amicus curiae en algunos de los mecanismos jurídicos que se van a activar. Lo hemos estado platicando y yo creo que es fundamental que no dejemos de estar presentes en el tema, que nos informemos bien y que podamos emitir opiniones. Desde mi punto de vista es importante el domingo asistir al Zócalo, ejercer ese tipo de presión, y creo que también hay que estar pendientes de los partidos políticos con las acciones de constitucionalidad, porque, híjole, a mí me preocupa que los partidos presenten acciones de constitucionalidad de calidad, que no nada más sean para la estrategia comunicativa de decir que defienden la democracia, sino que pues, tengan sustancia las acciones, ¿no? Porque son los medios más directos que impactan en el corazón de lo que puede pasar. Entonces, creo que sí es muy importante, ¿no? Ahora sí, consejero, muchas gracias ya para tu comentario final, responder a Jaime y cualquier conclusión que quieras hacer. Te agradezco muchísimo por el tiempo y por habernos explicado tan detalladamente en qué consiste esta reforma y cuáles serán sus efectos sobre todo. Gracias de nuevo, Arturo. Bueno, el padrón electoral es la base de la credibilidad de una elección. Si no sabemos quién puede votar, si hay gente excluida arbitrariamente o si no hay un control para evitar que alguien pueda votar 2 veces, se acabó. Creo que no estamos en ese extremo en el que sí estábamos con el plan A. La reforma constitucional le quitaba al INE la atribución vigente de conformar el padrón. Entonces, ese era uno de los riesgos mayores, sin duda. No prosperó, pero lo que están haciendo desde la ley secundaria es tratar de minar la capacidad de tener un padrón de calidad. No lo va a poder manipular Gobernación, pero si desaparecen a la estructura que lo actualiza, pues es posible que esté eso desactualizado, lo cual tiene efectos, como ya decía yo, en toda la organización de la elección, porque saber cuántas casillas hay, exactamente dónde, depende de que el padrón sea de alta calidad, que esté todo el mundo registrado y que además tengamos, pues, debidamente georreferenciado cada domicilio. Ese trabajo es el que está en riesgo y donde sí se abre la posibilidad de manipulación desde el gobierno, como les decía, es con la lista nominal de los residentes en el exterior, que no son pocos, ya son 1.300.000 credencializados y potencialmente pues pueden ser 10 millones más. Así que pues no es un asunto menor, comparto su preocupación. No es que en este momento ya se vaya a llevar Gobernación el manejo del padrón, pero pues lo que estamos viendo, si es una operación, hay que decirlo, de destrucción de una institución que es patrimonio de todos los mexicanos. Algunos estamos ahí de paso, de hecho, 4 colegas, incluyendo al consejero presidente, terminamos en 38 días nuestro encargo, el 3 de abril salimos. Por un lado, satisfechos porque, bueno, pues cuando nos nombraron, se creó el INE, se le dieron múltiples atribuciones que era muy difícil echar a andar. Todo lo que la Constitución dice en materia electoral se cumple, a diferencia de otros contenidos de la Constitución que dicen, bueno, este es un contenido programático para ver si algún día logramos cobertura universal de la salud o educación de calidad o acceso al agua. No, lo que se dice en la Constitución en materia electoral se cumple. Es una institución que funciona bien. Si algo como sociedad hemos logrado resolver es que dejamos atrás esas elecciones conflictivas por su falta de certeza, de transparencia, y hoy tenemos una y otra vez elecciones que terminan como deben terminar, con el anuncio en la noche de quién es el ganador. La gente se va a dormir tranquila, sin violencia,
El INE ha organizado con la elección del domingo 331 procesos electorales distintos en municipios, a nivel federal, por supuesto, en las entidades para renovar congresos, gubernaturas, y de esos 331 procesos electorales, ninguno ha terminado en una crisis política. Ha habido tensión, pero todos han sido resueltos por sentencias de tribunales y ninguna se ha dejado de acatar. Es decir, llevamos una época de normalidad electoral que estamos a punto de perder. Eso es lo grave. De tal manera que, pues, defender al INE, defender las elecciones auténticas, es defender nuestro derecho a habitar esta nave común que es México, a evitar que alguien quiera ser la voz de todos, que alguien arrebate el derecho a disentir, y la democracia es ese sistema político que permite la coexistencia en la pluralidad, y es lo que la define contra los autoritarismos. En el autoritarismo, toda disidencia es traición, toda disidencia debe ser perseguida, toda disidencia es delito, no se pueden ejercer las libertades de expresión, de manifestación, de asociación, y todo eso lamentablemente puede estar en juego si sigue adelante, si sale adelante el plan B. Yo me pregunto, con los riesgos de nulidad de casillas que yo explicaba, con los riesgos de no instalación de casillas, ¿qué pasa si se anula la elección del 24? No solo no tendremos presidente, que sería una crisis muy grave, pero ante la ausencia de presidente está el Congreso. Pero si se anula la elección, tampoco va a haber Congreso. Nunca hemos vivido una crisis política de esa magnitud y lamentablemente pues no estamos haciendo un ejercicio de imaginación disparatado. Estamos viendo lo que puede pasar de prosperar una reforma que no era necesaria y que es muy grave. Creo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de poner un granito de arena para que esto no prospere y nuestro país no le sume a los problemas graves que ya tiene el de la conflictividad política no institucional. Porque el único invento de la humanidad para evitar que la disputa por el poder sea violenta y tenga derramamiento de sangre son las elecciones. Si no cuidamos nuestras elecciones, podemos tener más violencia sobre un escenario de por sí ya pues muy preocupante. Así que pues todos tenemos una responsabilidad. Son tiempos muy difíciles, muy complicados, pero en la medida en que haya ciudadanas, ciudadanos, profesionistas, agrupaciones que no le den la espalda a esta preocupación y que no permitan que el poderoso se salga con la suya, pues habrá esperanza y podemos tener un México que sea habitable para nosotros y los nuestros. Así que pues yo les agradezco mucho su invitación, Arturo, y su atención esta mañana. Ha sido un placer conversar con ustedes. Que estén muy bien. Buenos días. Muchísimas gracias, consejero Murayama. Gracias. Y muchas gracias a todas y a todos por conectarse. Estaremos dando seguimiento a este tema, sin duda. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, Arturo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Arturo, buen día. Que estén muy bien. Gracias, Arturo. Nos vemos.